Células de sostén del tejido nervioso. Estas son las células que tienen como función el sostén metabólico y mecánico de las neuronas, así como la protección de estas. Son muy abundantes y pueden llegar a ser hasta 10 veces más numerosas que las neuronas. Estas células se clasifican en dos, que son las que están dentro del sistema nervioso central, que son llamadas neuroglias, y las que están en el sistema nervioso periférico. El tejido nervioso dentro del sistema nervioso central no posee tejido conectivo, por lo que la función de este es sustituida por las neuroglias. Estas neuroglias mantienen unido el tejido nervioso. De ahí su nombre de neuroglias, ya que neuro significa nervio y glía significa pegamento o cola. Las células de las neuroglias se clasifican a su vez en tres, que son las microglias, macroglias y el epéndimo, que también son llamadas células ependimarias. Dentro de las macroglias tenemos los oligodendrocitos y los astrocitos. Los astrocitos a su vez se clasifican en astrocitos fibrosos y protoplásmicos. Las células de sostén que se encuentran en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células capsulares. Las células de Schwann, aunque se encuentran en el sistema nervioso periférico, los autores modernos la consideran como una neuroglia. Las células capsulares también reciben el nombre de células satélites o anficitos. Las microglias son los macrófagos del sistema nervioso central. Ellos eliminan los desechos y estructuras lesionadas en el tejido nervioso. A diferencia de las demás neuroglias que se derivan del ectodermo, las microglias se derivan de la médula ósea y son parte del sistema fagocítico mononuclear, es decir, que son de origen mesodérmico. Como su nombre lo dice, las microglias son células pequeñas. Tienen un citoplasma escaso que se tiñe intensamente, como vemos aquí en este corte, y tiene prolongaciones cortas e irregulares. Desde estas prolongaciones se proyectan estas estructuras que tenemos aquí, que son llamadas espinas. Estas espinas también se encuentran en el cuerpo celular, aunque no la vemos aquí. Su núcleo es ovoide y también puede ser triangular. Ellos se encuentran en todo el tejido nervioso del sistema nervioso central. En este corte podemos verlas como células pequeñas, irregulares y ramificadas. Ellas tienen un parecido a los oligodendrocitos, como veremos más adelante. Con estas prolongaciones, estas células pueden moverse a través del tejido nervioso y mantener el ambiente libre de residuos gracias a la fagocitosis. Los astrocitos son las células más grandes de las neuroglias. Estos se clasifican en astrocitos protoplásmicos, que se encuentran en la sustancia gris, y astrocitos fibrosos, que se encuentran principalmente en la sustancia blanca. Es difícil distinguir estos dos astrocitos en los cortes reales y muchos investigadores creen que es un estado transicional que adopta la célula dependiendo en la ubicación que esté. Es decir, si se encuentra en la sustancia gris, adopta la forma del protoplásmico, y si se encuentra en la sustancia blanca, adopta la forma del fibroso. Algo característico de los astrocitos es que en su citoplasma posee filamentos intermedios que están compuestos por proteína ácida fibrilar glial, que es exclusiva de los astrocitos. Estas células reciben el nombre de astrocitos porque son células estrelladas. Los astrocitos protoplásmicos son células con mucho citoplasma, un núcleo grande y redondo y que poseen muchas prolongaciones cortas. Estas prolongaciones son muy ramificadas. Algunas de ellas terminan como dilataciones en contacto con los vasos sanguíneos y estas dilataciones se le llaman pedicelos o pies vasculares. En otras ocasiones, el cuerpo de la célula entra en contacto directo con los vasos sanguíneos. Las prolongaciones de los astrocitos que se encuentran en la superficie del encéfalo y la médula espinal entran en contacto con la pía madre y forman la membrana pía gliar.
Los astrocitos fibrosos poseen menos citoplasma y menos organitos celulares. Sus prolongaciones son más largas y regulares y casi no se ramifican. Estos también entran en contacto con los vasos sanguíneos y la pía madre, como vemos aquí con sus pedicelos. Ambos astrocitos forman parte de la barrera hematoencefálica al formar una capa alrededor de los vasos sanguíneos. Esta capa está formada por los pedicelos y también por los cuerpos de los astrocitos aplicados directamente contra los vasos sanguíneos. Esta barrera le sirve como protección a las neuronas, ya que evita el paso de sustancias nocivas directamente desde la sangre hacia el tejido nervioso, además de muchas otras funciones. Los astrocitos también funcionan controlando o regulando la concentración de iones que resultan del metabolismo neuronal, como son el ácido alfa-aminobutírico, el glutamato y el calcio. Ellos eliminan estos iones para evitar que se acumulen en el espacio extracelular del tejido nervioso. Ellos también ayudan al metabolismo neuronal, ya que ellos descargan glucosa a partir del glucógeno que almacenan en su citoplasma. Y estos astrocitos son lo que forman el tejido cicatrizal cuando hay lesiones en el sistema nervioso central. En estos dos campos podemos ver astrocitos. Este es el cuerpo del astrocito y estas son las prolongaciones, que como vemos son muy numerosas, lo que le da el aspecto de estrella, de ahí su nombre de astrocito. Estos puntos oscuros que están alrededor de los vasos sanguíneos son los pedicelos. Aquí vemos un poco más grande los cuerpos y las prolongaciones en diferentes direcciones. Aquí tenemos el pedicelo. Los oligodendrocitos también son llamados oligodendrógleas. Estos son células más pequeñas que los astrocitos y su núcleo también es más pequeño y heterocromático. También puede ser irregular. Su citoplasma es escaso y se dispone a manera de un anillo alrededor del núcleo. Tiene unas cuantas prolongaciones citoplasmáticas que son cortas. Los oligodendrocitos poseen un gran aparato de Golgi, muchas mitocondrias y abundantes microtúbulos que se extienden a las prolongaciones citoplasmáticas. Estas células se encuentran en dos localizaciones principales, que son en la sustancia gris, donde se disponen alrededor de las neuronas como células satélites o perineuronales, y dos, en la sustancia blanca, donde forman hileras entre las fibras nerviosas. Aquí son llamados oligodendrocitos interfasciculares. También hay otros que se disponen en posición perivascular. Los oligodendrocitos son los encargados de la formación de mielina. Esta es una sustancia que aísla las fibras nerviosas. Esto lo logran enviando prolongaciones citoplásmicas que enrollan a manera de hoja las terminaciones nerviosas. Estos tienen la misma función que las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, es decir, en el sistema nervioso central, la mielina está formada por los oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico está formada por las células de Schwann. Pero en la formación de mielina, los oligodendrocitos se van a diferenciar de las células de Schwann en que ellos pueden formar mielina en varias prolongaciones nerviosas, es decir, pueden envolver esta prolongación y también esta que está por aquí, e incluso pueden ser 3 o más prolongaciones que envuelven al mismo tiempo y forman mielina alrededor de ellas, mientras que las células de Schwann solamente van a envolver una sola fibra nerviosa a la vez. Aquí vemos los oligodendrocitos como son células pequeñas, aunque aquí no podemos ver bien detallada la mielina que está formando. En este corte vemos cómo la hoja citoplasmática del oligodendrocito envuelve varias veces esta terminación nerviosa para formar mielina alrededor de ella. La terminación nerviosa es esta que está aquí dentro. La vaina de mielina es esta porción que va desde aquí hasta aquí.
Las células ependimarias son las células que forman el epitelio cilíndrico bajo o cuboideo que reviste los ventrículos laterales y el conducto central de la médula espinal. Este epitelio también es llamado epéndimo. Estas presentan microvellosidades y en algunas localizaciones también presentan cilios. Todas tienen prolongaciones basales que se extienden hasta el tejido nervioso subyacente. El epéndimo se modifica en algunos lugares para formar los plexos coroideos, que son los lugares donde se produce el líquido cefalorraquídeo. En estas láminas vemos el conducto central de la médula espinal. Aquí se ve un epitelio cilíndrico cuyo borde apical está aquí dentro, ya que esta es la luz del conducto. Esta es la lámina basal. Aquí se le pueden ver las prolongaciones que envía hasta el tejido nervioso subyacente. Aquí podemos ver los núcleos. En este corte vemos que forman los plexos coroideos. Son células ependimarias que se han transformado en células secretoras para producir el líquido cefalorraquídeo.